el punto de vista respecto de este asunto que tanto nos preocupa y nos ocupa a todos. Entonces, solamente quisiera brevemente decirles quién es la persona que nos va a dar la charla de ahora. El profesor Romero Rochín realizó sus estudios de física en la Universidad en la UAM Iztapalapa. Y después hizo su doctorado en física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts bajo la supervisión de Irving Oppenheim. Desarrolló una tesis sobre el origen microscópico del movimiento browniano y del relajamiento al equilibrio en sistemas clásicos y cuánticos. Estos trabajos han recibido más de 100 citas. Efectuó una estancia postdoctoral en la Universidad de Chicago, donde inició sus estudios sobre la espectroscopía ultrarrápida molecular, tema en el que es un pionero en México. Durante esa estancia se dedicó a la comprensión del fenómeno bautizado como interferencia de paquetes de onda y participó en un trabajo que tiene a la fecha cerca de 300 citas. En ese periodo también inició sus investigaciones sobre la física estadística de sistemas inhomogéneos. Es titular C del Instituto de Física de la UNAM, es investigador del instituto, tiene varias, por supuesto, direcciones de tesis de todos los niveles y varios premios. Y ahora, pues, brevemente, como me pidió, lo dejamos para que hable, por favor. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, ahorita que estaban leyendo un poquito sobre mi semblanza, claramente yo no soy experto en cuestiones electorales, que es de lo que les voy a hablar hoy. Esa es la invitación que me hicieron para platicarles sobre algunas cuestiones electorales. Yo no soy experto en esto y quisiera decir inmediatamente que ha sido algo curioso que muchos de los que nos hemos dedicado a seguir en la pista a lo que creemos que desde ahorita lo digo, que estamos convencidos de que hubo un fraude en las elecciones pasadas y en las antepasadas también. Y los que nos hemos dedicado, muchos de los que hemos dedicado a esto, no venimos de las ciencias sociales, ni de las humanidades, ni de la historia, la antropología, de la ciencia política, venimos más bien de la parte científica. Y es porque, y nos han criticado fuertemente, lo quiero decir de una vez, hay nuestros detractores que nos dicen que no sabemos nada de esto y que no deberíamos hablar sobre este asunto. Sin embargo, los temas, las herramientas que utilizamos para hacer estas discusiones son estadísticas, y muchas de las herramientas salieron de nuestro lado y ahora se pasan a este lado de esta conjunción con las ciencias sociales, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar de lo que creemos que es uno de los partícipes fuertes en lo que, sin tapujos lo digo, creemos que hubo un fraude hace un par de meses, que uno de los principales actores fue el IFE, y el IFE jugó su parte. Y lo que quiero platicarles el día de hoy brevemente es un aspecto sobre cómo hay evidencia, y claro, sería interesante que gente que sí sabe de cuestiones sociales nos redondeara parte de los aspectos que nosotros estamos viendo acá, sobre cómo el IFE maneja los datos previos a la elección de tal forma que sea fácil utilizarlos durante la elección, ¿ok? Y le llamo los dos Méxicos y verán por qué más adelante. Y en ese sentido creo que estoy en el lugar apropiado. Para mí es un honor estar en un lugar como este, y me pone un poquito nervioso hablar con gente que sí sabe de cuestiones sociales, viniendo de un campo en el cual no soy un ignorante de cuestiones sociales, ¿no? Pero tampoco soy un experto. Entonces, lo que quiero platicarles en estos siguientes media hora, 40 minutos, es sobre cómo el IFE, creemos, preparó parte de lo que, sin temor, lo digo abiertamente, es a todas luces un fraude, ¿ok? Y por eso llaman los dos Méxicos, y verán a qué me refiero más adelante. Entonces, antes de empezar, porque voy a utilizar este lenguaje, déjenme recordarles cómo organiza el IFE la elección, cómo está la lista de los electores. Y hay un concepto muy importante que se llama la lista nominal. La lista nominal es el número de personas que pueden votar
ese día de la elección. Son las personas que tienen su IFE actualizado, su tarjeta, su credencial del IFE y que están registrados ante el IFE, que su nombre va a aparecer cuando vayan a la casilla. Eso se llama la lista nominal. Y esto es bien importante porque el IFE hace esta lista nominal con mucho cuidado por muchos años y la va cuidando, la gente va y se registra. Entonces es un concepto muy importante. Ahora el IFE nos dice cuántas personas están en esa lista nominal, pero no nos dice sus nombres, ¿verdad? Y eso probablemente es correcto porque es privacidad, ¿no? Que hace 6 años, ¿se acuerdan que acusaron a Hildebrando de que él tenía la lista nominal? Pero no la lista nominal, sino los nombres de las personas y sus direcciones. Eso está prohibido para el público, tengo entendido, pero no así el número. El número en sí no es, el número es público, sabemos cuántos son. Entonces eso se llama la lista nominal. Ahora, ¿cómo se organiza la elección? La elección al país se divide en distritos electorales, o distritos le llamamos. Los distritos están definidos en regiones geográficas muy bien claramente y no los puede mover el IFE. Y hay 300 en todo el país. Y depende de cada estado cuántos distritos tenga. Si el estado es grande, como el Estado de México, tiene 40 distritos. Baja California Sur, que es el estado más chiquito en población, aunque es enorme en geografía, tiene 2 distritos. Los distritos tienen más o menos el mismo número de votantes para poder organizar la elección y no sea un desastre. Entonces son 300 distritos en regiones geográficas bien definidas, con más o menos el mismo número de votantes. Y el IFE no puede modificar estos distritos. Eso es bien importante de tomar en cuenta. A su vez, los distritos están divididos en secciones y las secciones están divididas en casillas. Las casillas, el día que vota, uno va a votar, pero si se fijaron, el día que fueron a votar, había otras casillas junto a ustedes. Por ejemplo, dependiendo del apellido, le tocaba una casilla o la otra, pero a todo ese conjunto de casillas se llama secciones. Entonces el IFE divide a los distritos en secciones y a las secciones en casillas. Y eso sí es bien importante, el IFE sí tiene la autoridad para modificar el número y la localización de los distritos y de las casillas. Eso sí lo puede hacer y eso es es algo bien importante para poder entender este aspecto que queremos platicar. Entonces, los distritos no los puede mover, las casillas y las secciones sí, ¿no? Entonces más adelante, estos son datos para que me sigan en la descripción. Ahora, una comparación importante que hay que hacer es entre la lista nominal, que es esa lista que el IFE tiene, del número de votantes que hay, y sabemos cuántos hay en cada casilla, cuántos en cada sección, cuántos en cada distrito. Eso sí lo sabemos, eso es público, lo publica el IFE en sus bases de datos. Sin embargo, tenemos otro organismo público muy respetado, que es el INEGI. Y el INEGI nos da el censo de la población, ¿verdad? Y entonces de los datos del INEGI uno puede sacar cuántas personas hay mayores de 18 años en un momento dado en el país, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, entonces hay que comparar la lista nominal contra el número de habitantes de 18 años, mayores de 18 años en un momento dado. Y fíjense, son números muy interesantes. En el 2006 había 71 millones en la lista nominal. Sin embargo, el número de personas que podían votar es menor. Era solamente de 66 millones, una diferencia de 4 millones y medio, casi 5 millones entre los que están anotados y los que pueden votar. Hay más anotados de los que pueden votar. Y en el 2012 hicieron una depuración, ahorita más adelante regreso a eso, y en el 2012 el número de votantes anotados es 79 millones y el número de habitantes mayores de 18 años en el país es de 75 millones. Otra vez hay 4 millones más que tiene el IFE. Y el IFE se defiende. Esto se le han hecho saber varias veces al IFE, y el IFE se defiende y dice, no, es que el censo es una foto, ¿verdad? El censo me dice cuántas personas hay en 2006 o en 2012 o en 2005, en el año que sea. Mientras que la lista nominal es la gente que se ha ido anotando. Y hay gente que se muere, hay gente que emigra a Estados Unidos, hay cambios. Entonces el IFE defiende que este número debe de ser mayor que este, que no está mal, que así debe de ser. Y es cierto, si uno le piensa tantito, pues sí es cierto, porque la gente emigra, la gente se muere, no lo reporta. Sin embargo, fíjense, gracias.
los que realmente votan son los que dice el INEGI, no los que dice el IFE, porque votan los que están, no los que están anotados, ¿verdad? Y eso lo sabemos, siempre que uno está en una votación, ya sea del condominio, de los cuates, los que sean, los que votan son los que están, ¿no? Pues a lo mejor se anotaron 1000 personas, pero el día de la votación fueron 100, pues esos son los verdaderos electores, no los otros. Entonces vamos a regresar a eso, es muy importante este dato. Ok, y ahora déjenme mostrar una gráfica. El problema de analizar una votación en México, fíjense, y esto sí les toca a ustedes más que a nosotros, soy seguro que eso es algo que ustedes tocan, este tema aquí en una escuela como esta, y es que México es un país muy grande y heterogéneo. Nosotros vivimos aquí y no nos damos cuenta, pero todos los países europeos son una mugre de paisitos, no son chiquititos, no son una mugre de otras cosas, pero sí en tamaño, y son mucho más homogéneos. Nosotros somos muy heterogéneos, somos un país enorme, el país. Ahorita ya tenemos 112 millones de habitantes en 2010, y rápidamente aquí escribo los 32 estados, incluyendo al DF como estado, y la separación en tamaños es muy grande, ¿no? Por ejemplo, bueno, el más grande es el Estado de México, con 15 millones de habitantes, pero la mitad están en la zona metropolitana. Luego sigue el DF con casi 9 millones, luego Veracruz con 7,5, Jalisco poco más de 7, Puebla, y uno diría, ¿y cuál sigue después? Chiapas. Eso para mí, por ejemplo, son cosas que yo he aprendido un montón aquí de geografía y de historia y de otros aspectos humanísticos aprendiendo esto. Chiapas es el 7º estado en tamaño, es más grande que Nuevo León en tamaño, más grande que Michoacán, más grande que Yucatán, que Tamaulipas, que todos estados que se ven como muy importantes. Chiapas se los lleva en población, ¿no? Chiapas es un estado enorme en cuanto a población. Y entonces es muy heterogéneo, el país es muy difícil de analizar en ese sentido, y ya hablando a lo que vamos, explotan ese hecho, que es tan difícil de analizar que es muy fácil meter goles por muchos lados. Entonces, déjenme entonces mostrarles una gráfica ahora sí. Fíjense, las gráficas no es muy importante, pero es nada más para darles una idea. ¿Cómo subió la lista nominal de 2006 a 2012? ¿Cómo sube? Entonces, por ejemplo, este picote que está aquí no se alcanza a ver bien, pero se los digo, o sea, los puntos, uno de los puntos es, este es el Estado de México. Aquí estamos viendo en cuántos habitantes subió la lista nominal y en cuántos habitantes subió el número de personas mayores de 18 años. Uno es un dato del INEGI, el otro es un dato del IFE. Y lo que vemos es que es muy parejo, con excepción del DF. El DF es bien peculiar, pero con excepción del DF, casi todos coinciden. El número de habitantes que subió de la lista nominal y el número de habitantes que subió que tienen más de 18 años, ¿no? Es de esperarse, ¿no? Entonces uno diría, palomita, el IFE va bien con el INEGI, está aquí todo bien. Esto es lo que quiere decir esta gráfica. Y claro, los picos más grandes pues son los estados más grandes que les dije. Sí, siempre resaltan esos estados. El DF, Guanajuato es otro estado grande, se me olvidó. Guanajuato es otro estado grande y no parece, ¿verdad? Pero hay un chorro de gente en Guanajuato. Y aquí viene lo importante, que es de lo que quiero tratarles hoy. Resulta que hay dos Méxicos, y lo sabemos que hay dos Méxicos, hay muchos Méxicos, pero hay claramente dos Méxicos, que es el México rural y el México urbano. Y yo me sorprendí porque yo pensé que éramos muchos más urbanos, y sí somos como 75-25, pero son muchos más de los que yo imaginaba. Ahí sí viene mi ignorancia, yo estaba aprendiendo con esto. Pero hay algo muy peculiar, porque resulta ser que el IFE tiene su propia definición de qué es no urbano. O sea, el IFE divide a los pobladores, a los votantes, en urbanos y no urbanos, mientras que el INEGI divide a la población en urbana y rural, ¿verdad? Es el nombre que nos han enseñado, urbano y rural. El IFE no, el IFE dice es no urbano. Y nos hemos cansado de preguntarle al IFE cómo define lo de no urbano, y nos da vueltas y nos manda trabajos, pero nunca nos explica bien cómo le hace. En cambio el INEGI sí. El INEGI tiene una definición bien clara y dice, una población rural es aquella que tiene menos de 2.500 habitantes. Y maneja otro concepto que es la rural extendida, que esa tiene menos de 15.000 habitantes. Sí, entonces vamos, rural, menos de 15.000 habitantes. Y coincide, ¿no? Yo estuve en Oaxaca hace menos de un mes,
Y esto es una población como de 12,000 habitantes y uno la ve y uno dice, pues esto suena rural, ¿verdad? Sí, es un pueblo, lo que llamamos un pueblo aquí, ¿no? El IFE nos ha costado mucho trabajo que nos diga qué es. Pero esto es lo importante, esta división. Entonces vamos a analizar esta división que de acuerdo al IFE es no urbana, de acuerdo al INEGI es rural o rural extendida. Y esta gráfica es complicada, se las voy a platicar de nuevo. Aquí son los estados, ¿no? Entonces veo el estado 30 es Veracruz, el estado 15 es Estado de México, el estado 7 es Chiapas, el 14 es Guerrero, el 9 es el DF, etcétera, ¿no? Y entonces aquí estoy haciendo tres gráficas. Estoy graficando la población que el INEGI llama rural, la población que el INEGI llama rural extendida y la población que el IFE llama no urbana. Esto es del 2006. Y resulta ser que la del IFE queda en medio entre lo que llamaríamos rural y rural extendida del INEGI. Entonces eso también se ve bien, dice, está bien, después de todo, sea como el IFE haya dividido a la población, coincide más o menos en números con lo que el INEGI clasifica como rural y rural extendida. Sin embargo, en el 2006 está más cargada, el IFE está más cargado al INEGI rural que al rural extendido en 2006. Para 2012, la cosa es ligeramente diferente. La parte rural y rural extendida del INEGI subió un poquito, pero la proporción se mantuvo otra vez, ¿verdad? O sea, el país no cambió radicalmente de 2006 a 2012. ¿Sí? Subió en 8 millones de habitantes la población mayor de 18 años, pero no cambió radicalmente. Y entonces ahora el IFE vuelve a estar en medio de estas dos definiciones del INEGI, pero está más pegada a la rural extendida, ¿no? Entonces uno dice, ok, no es dramático el cambio entre el IFE y el INEGI, siguen siendo parecidos, está bien, sigue siendo parecido. Y aquí está la cuestión, ¿verdad? Fíjense, el no urbano, de acuerdo al IFE, subió de 27% a 33%. Y eso se lo dijimos, yo participé en unas cartas que le enviamos al IFE, las hicimos públicas, Julio Hernández de Astillero nos las publicó y todo, como un mes antes de la elección, 2 meses antes, mes y medio, le dijimos al IFE, a ver, ¿por qué subió tanto la población no urbana? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Y nos contestó allí unas cosas que ahorita voy a volver a ellas, pero de nuevo no nos contestó directo. Entonces, pero de acuerdo al IFE, el país pasó de ser 27% no urbano a 33% no urbano. ¿Sí? Y uno dice, ok, bueno, es porque de todas maneras quedó dentro de la clasificación del INEGI, no se movió mucho. Sin embargo, eso nos dice que la lista nominal debió haber subido un 30% de no urbana. Entre 27 y 33 pues sacamos el promedio, 30. Entonces, el número de votantes no urbanos debió haber subido en un 30%. ¿Sí? En eso debió haber subido. Y el número total de votantes subió en 8 millones. Entonces el 30% de 8 millones son 2.4. Eso quiere decir que el número de votantes no urbanos, de acuerdo al IFE, debió haber subido en 2.4 millones, 2.5. ¿Sí está claro? Eso es lo que debió haber sido, simplemente comparando INEGI e IFE. Pero no fue así. Y esto fue lo que le dijimos al IFE como 2 meses antes de la elección. Ya esto fue lo que hizo el IFE. De 8 millones que subió el número de votantes, 7 son no urbanos y 1 urbano. Eso es un escándalo. Y se les dijo, y dijeron, no, lo que pasa es que no urbano no quiere decir realmente que son pueblitos, ni son indígenas, quiere decir que a lo mejor la calle no está bien pavimentada y entonces lo redefinimos como no, o sea, no nos contestaron como debería de ser. Sin embargo, es bien claro, según el IFE, el país de 8 millones que subió, 7 son no urbanos y 1 solamente urbano. Yo hice una cuenta y con los puros estudiantes de la UNAM que hubo de 2006 a 2012,
yo sacaba como 700,000 jóvenes que debieron haberse inscrito, o 500,000, no importa, 500,000 jóvenes que debieron haberse inscrito al IFE en ese periodo. Y quiere decir que el resto del país subió en otro 500,000 nada más. O sea que solo con los chavos de la UNAM yo saco la mitad del incremento de los votantes. Pero de acuerdo al IFE así fue. Y el asunto es cómo lo que debió haber sido, fíjense, es 2.4 y 5 es 2.4 de no urbanos y 5.7 de urbanos, pero no, este 2.4 se hizo 7 y este 1. ¿Ok? Eso es lo importante y ahorita vamos a ver su trascendencia, si no, no estaría yo aquí echándoles este rollo, ¿verdad? Porque es trascendente esto. ¿Cómo le hizo el IFE? Ahorita vamos a platicar por qué el IFE puede hacer esto sin que aparentemente no se note. Ok. Y entonces aquí viene el escándalo, ¿no? Esto, déjenme también aquí fíjense, la población urbana que puede votar subió de 52 a 53 millones, mientras que la no urbana subió de 19 a 26 millones. ¿Y cómo le hizo? Aquí estoy graficando, no se ve muy bien, pero no sé si alcancen a ver los cuadritos y bolitas. Los cuadritos es cómo subió el número de votantes en los diferentes estados no urbanos. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, este Chiapas, escandaloso, subió en 500,000 votantes no urbanos. 14 Jalisco subió en 600,000. El Estado de México subió en 500,000. 21 es Puebla, subió en 500,000. 27, no me acuerdo, no importa. Debe ser Tamaulipas, no me acuerdo bien cuál es. Subieron un montón, pero sin embargo, vean las bolitas, que son los urbanos. Bajó. El número de votantes urbanos es menor, ¿verdad? Por ejemplo, el DF bajó en 200,000 votantes urbanos, según el IFE. ¿Verdad? Y entonces, la única manera en que el total coincida y subió mucho los no urbanos es porque le bajó a los urbanos. Entonces bajaron los urbanos y subieron los no urbanos de manera desproporcionada. Esto contradice al INEGI. ¿Por qué? A ver si esta gráfica les ayuda a entender mi punto. Con los puros datos del INEGI, uno puede estimar cómo debieron haber subido los votantes. Con el puro INEGI, para eso sirve el INEGI, ¿no? Si el INEGI es nada más para que nos cese, pues nos sirve para usarlo para eso, para poder decir cuántos votantes más va a haber. ¿Sí? Para eso son los datos del INEGI, entre otras cosas. El que quiera hacer negocio también dice, ahí donde están más amolados en esto, ahí les vendo. ¿Sí? Está lleno de datos. La página del INEGI es fabulosa, ¿eh? Tiene una cantidad de información. Yo cada vez que me meto allí me sorprendo de todo lo que hay. Entonces fíjense, no sé si se alcance a ver, pero son los puntos que supuestamente están en rojo, que son los cuadritos. Los cuadritos es lo que debió haber sido lo urbano de acuerdo al INEGI. De acuerdo al IFE, lo que fue son los de abajo. Si se dan cuenta, están por abajo todos los datos del IFE de lo urbano. En cambio, veamos lo no urbano. Lo no urbano está al revés. Lo no urbano, de acuerdo al INEGI, son los de abajo. En cambio, vean el escándalo de estos picotes y los podemos localizar, por supuesto. Es Chiapas, el 11 es que Guanajuato, por supuesto. Guanajuato, Guerrero, no, 14, siempre se me olvida, Jalisco, el Estado de México, Puebla, Veracruz, 27, el 13 es Tabasco, también subió, ¿sí? Subió un montonal de votantes nuevos no urbanos, ¿sí? Y claro, esto lo empezamos a decir meses antes, somos unos paranoicos, no sabemos nada, ustedes, regrésense a hacer sus ecuaciones a sus institutos de ciencia, porque de esto no sabe nada. Esto ustedes no deben estar hablando. Hay un colega ilustre, no voy a decir su nombre nomás para no quemar gente, de la UNAM, que nos tira durísimo porque dice que no sabemos nada de estos asuntos, ¿no? Y otros del CIDE, en fin. Ellos sí saben. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo le hizo el IFE? ¿Por qué no se nota? ¿Sí? ¿Cómo le hizo para que hubiera un chorro de votantes no urbanos y urbanos hubiera hasta menos? ¿Cómo le hizo
Ahí está el trucote ahora sí. Recuerden que la lista nominal tiene más personas que votantes de a de veras hay en el país. Tiene 4 millones más de personas al menos. ¿Sí me explico? Si yo tomo el número de la lista nominal y le resto el número de personas mayores de 18 años, me sobran 4 millones de personas, suponiendo que todos los mayores de 18 años estén empadronados. Eso sí que tengo realmente como 5 millones de personas que quienes son, pues están en Estados Unidos, ya se murieron, no sé, el IFE nos dice, no te preocupes, o sea, están en la lista, pero pues no votan porque no están, ¿no? Pero les sobran. Y entonces el IFE puede pasar tranquilamente votantes que no están, y que yo creo que el IFE sabe quiénes son, los pasa de un lado a otro sin ningún problema. Y eso se sabe muy bien, porque el IFE reseccionalizó este año. O sea, el número de casillas en el 2006 eran 130,000, en 2012 son 143,000, subió en 13,000 casillas. Y entonces en vez de decir donde había 4 casillas pongo 5, donde había 7 pongo 8, ¿no? Simplemente aumentar donde ya estaban. No hizo eso. Dijo, borrón y cuenta nueva, las vuelvo a hacer, y al volverlas a hacer quedan como yo quiero que queden. ¿Sí me explico? Y esa reseccionalizada el IFE se defiende mucho. Entonces es bien difícil comparar el padrón de 2006 con el 2012, porque está reseccionalizado. Los distritos no los pueden mover, pero las secciones y las casillas sí. Entonces echarse un pleito con el IFE es bien difícil, pero ahí vamos poco a poco, y más adelante les digo, el proyecto este no ha terminado, y luego vuelvo a decirles cómo podría uno hacer un estudio más a fondo. Entonces el IFE reseccionalizó, ¿verdad? Entonces cambió un montón de votantes de un lado al otro, y cuando el polvo se bajó resulta que era otro mundo muy diferente al del 2006. Ahora, la pregunta es importante. O sea, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? No, urbano, no urbano. Si fuera intrascendente, esto sería un ejercicio ocioso quizá, ¿verdad? Es decir, mira, ¿qué te preocupas, no? Yo antes era urbano porque yo vivo en el Ajusco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo vivo en el Ajusco, y entonces resulta que a mí me reseccionalizaron porque mi calle no está bien, está feíta mi calle, ¿no? Entonces, como está feíta, resulta que me la hicieron no urbana, pero yo sigo siendo el mismo votante. Simple y sencillamente mi casilla está reseccionalizada. Entonces uno diría, no importa, pero resulta que sí importa. Y ese es el título de la charla, porque electoralmente, como van a ver ahorita, son 2 países totalmente diferentes, de acuerdo al IFE. O sea, uno es en Timbuktu y el otro es en Alemania. No tiene nada que ver. ¿Sí? No tiene nada que ver el país urbano con el no urbano, de acuerdo al IFE. Y ustedes están aquí en una escuela que sí estudian esas cosas, y a lo mejor yo estoy siendo demasiado simplista. Por supuesto que el mundo rural y el urbano en México es diferente, pero caray, tan diferente, yo creo que no. Yo creo que tiene una maquilladota bastante grande, y a eso voy. Entonces, sí es importante el cambio de urbano a no urbano, porque como van a ver, tuvo un impacto brutal electoralmente. Y ahí les va entonces, sí. Veamos el México no urbano. ¿Cómo cambió el México no urbano de 2006 a 2012 según el IFE? La lista nominal subió en 7 millones de personas, cuando el número total de votantes subió en 8. 2. La participación ciudadana es el número de votantes que realmente votan. Sí, la lista nominal son los que están anotados, pero la participación ciudadana son los que sí van y sí votan de a de veras ese día. Bueno, pues subió en 60%. Pasó de 10 millones que votaron en 2006 a 16 millones en 2012. Vaya, ni en Alemania hay esos incrementos. O sea, hubo una efervescencia, ¿cómo se llama? Cívica, ¿verdad? De la gente no urbana, ¿no? Mientras que los urbanos, no, ahorita vamos a ver los urbanos, esencialmente igual, ¿sí? Y vean las votaciones, esto es fabuloso, ¿no? Peña Nieto se llevó el 43% de los votos no urbanos, López Obrador el 27% y Josefina el 25%. ¿Qué es lo que predijo Gea Isa? Ya ven que no estaba mal Gea Isa, que tanto la critican. No, que se equivocó. No es cierto, no se equivocó Gea Isa. Lo que pasa es que Gea Isa no nos dijo que solo encuestaba no urbanos. Si nos hubiera dicho eso, ¿verdad?
Entonces hubiéramos dicho, está bien Gea Isa, ¿verdad? Pero Gea Isa nos decía que no, que encuestaba a todo el país. Gea Isa predijo esto para todo el país, pero le pegó al no urbano. La diferencia de votos entre Peña Nieto y AMLO fueron de 2.800.000 votos. Le ganó por 3 y pico. O sea, esencialmente le ganó en la zona no urbana. Y nada más para que vean, de 2006 a 2012, el PRI como partido incrementó en 4 millones de votos, el PRI como partido, en la votación presidencial. López Obrador, hay que decirle que cambie de estrategia. Yo me la pasaba viendo muy seguido allí su página web y yo veía que llenaba pueblitos, ¿no? Y plazas. Pues saben que todo eso le redituó en 900.000 votos nada más. Josefina, que nunca se paró en ninguno de esos pueblos, le ganó a López Obrador en incremento de votos no urbanos. O sea, un país bien raro, la verdad, ¿no? ¿Sí? Entonces uno veía a López Obrador y dice, no vayas, mejor hazle como Josefina, di que eres diferente, sales en la tele y te dan más votos los no urbanos, ¿no? En cambio López Obrador, que sí fue a todos los pueblos, nada más ganó menos de 1 millón, mientras que el PRI ganó 4 millones de votos, ¿sí? Y ahí estuvo la elección, en la zona no urbana. Ahorita regreso a lo que le llamo ahí la modalidad del fraude. ¿Cómo yo creo que aquí estuvo el fraude? Por supuesto. A ver, no el fraude. Ahora fueron tan listos que el fraude tiene como 5 o 6 vertientes, ¿sí? Por muchos lados hicieron fraude y les salió muy bien, ¿verdad? Bueno, y también porque nos dimos cuenta, pero esa era la idea. Y ahora veamos, esto también está gráfica nada más. Este es el % de participación ciudadana. Fíjense, de 2000, las barras azules son 2006 y son los estados, las barras rojas es el 2012. Yucatán, por ejemplo, ¿no? Votó casi el 80% de los que estaban anotados, cuando uno dice, hey, un momento, los que estaban anotados no son los que pueden votar, son los que dice el INEGI, ¿verdad? Porque puede haber anotados 1 millón, pero nada más hay 500,000 en ese momento, entonces no pueden votar más de 500,000. Y las participaciones ciudadanas son brutales, ¿no? Este es Chiapas, ¿no? Chiapas subió de 40 y tantos % al 70% en lo no urbano, ¿sí? Les digo, una efervescencia cívica de la gente no urbana en el país. Entonces, esta es una comparación también importante. Esto es porcentaje de participación. Y ahora veamos el México urbano. Y es otro país, no tiene nada que ver con el no urbano, ¿verdad? No tiene nada que ver. Aquí la lista nominal subió en 1 millón, ¿sí? La participación ciudadana subió apenas en un 7%. O sea, subió bien poquito. El número de gentes que votaron más es mucho menos, es simplemente 2 millones de personas más en todo el país no urbano. En el no urbano subió en 6 millones de personas. Y vean las votaciones. EPN apenas le gana a López Obrador, apenas le gana. Y Josefina sí queda lejísimos, ¿verdad? En los urbanos, ¿verdad? La diferencia de votos en todo el país de la parte urbana es 500,000 de votos entre Peña Nieto y López Obrador, mientras que en la parte no urbana fue de casi 3 millones de votos, 2.800. Y nada más para ver, en la parte urbana el PRI incrementó en casi 6 millones de votos. Y por supuesto lo incrementó a base de todos los arrepentidos panistas que hace 6 años votaron por Calderón y dijeron, no, ahora por Peña Nieto, ¿no? Es una parte de la explicación. Y ahí les va, esto es escandaloso. López Obrador subió en sus votos urbanos menos de 200,000 votos en todo el país de 2006 a 2012. No debe de hacer, ¿cómo se llaman? Giras, pierde el tiempo, ¿verdad? Con que hiciera spots ahí, ya con eso. ¿A qué pierde el tiempo, no? Estoy siendo irónico, ¿verdad? No estoy diciendo en serio. Sí. Evidentemente, ¿verdad? Todo el trabajo que hizo López Obrador le redituó nada. Y si vemos la participación ciudadana, pues está muy parecida de 2006 a 2012, excepto de nuevo en lugares como Chiapas, el Estado de México está igual. La participación ciudadana fue más o menos la misma. O sea, el porcentaje de gente que fue a votar a todo propósito práctico es la misma en 2006 que 2012, pero en el no urbano
Pues de acuerdo al IFE, en México hay dos países increíblemente diferentes, ¿verdad? Y eso es algo que de veras, si no, yo ahí sí me declaro desde el punto de vista cultural, cívico, político, soy un ignorante, simplemente puedo decir lo que los números reflejan, ¿verdad? Eso quizá les corresponda más a gente de disciplinas como las de ustedes estudiar esa parte. Sin embargo, la conclusión es de, como decíamos cuando éramos niños, oye, qué curioso, ¿verdad? Que así fue, ¿no? O sea, qué curioso que siendo que tenemos dos países tan diferentes, el IFE incrementó de una manera absolutamente desproporcionada el número de votantes que son muy diferentes los unos a los otros. Eso es algo que el IFE tiene que explicarnos cómo es posible que incrementó de esa manera. Y eso es lo que dicen los números. Ahora, quizá déjenme mostrarles unas grafiquitas rápido y regreso a lo que para mí son conclusiones muy personales que no necesariamente están apoyadas en los números, pero, por ejemplo, fíjense, este es el incremento de votos para el PRI, cómo se dividió en los estados, y obviamente, pues aquí está el Estado de México, aquí está, fíjense, este es Chiapas, este es Jalisco, este es el Estado de México, esto es Veracruz, esto es Puebla, el 11 es Guanajuato, ¿y quién creen que es este? El DF. Al DF, todos decimos, uy, qué paliza le pusimos a Peña Nieto en el DF. No es cierto, eso es falso de acuerdo al IFE. ¿Sí? Le fue mucho mejor comparativamente al PRI ahora en el DF que a Calderón en el 2006. ¿Sí? O sea, ganó 900,000 votos más en el DF el PRI de los que ganó en el 2006. ¿No? El PAN, por supuesto, que perdió en todos, ¿no? Obviamente, pues el PAN, todos son los arrepentidos, yo les llamo, ¿no? Los que, yo no entiendo, ¿no? Dicen que Calderón fue un gran presidente, pero pues aquí están los panistas, de verdad, ¿no? Todos los panistas se fueron con Peña Nieto, o sea, ¿cuál dicen que fue un buen presidente? Si ahí está la muestra, ¿verdad? O si hubieran votado por Josefina, por el amor de Dios, ¿no? No votaron por Josefina, votaron por Peña Nieto, todos los panistas. Eso es lo que dice esa gráfica. Y esta es muy chistosa, no se alcanza a ver. Esto es López Obrador. López Obrador, con respecto al 2006, ganó 1 millón de votos más nada más. Uno nada más. Y entonces, claro, en unos estados ganó, en otros perdió, pero fíjense la escala, o sea, no ganó más de 200,000 y perdió más de 200,000, quiere decir que se quedó casi igual. Pero el escándalo es el DF. En el DF fue el lugar donde más votos perdió López Obrador. Eso dicen los datos, ¿no? Y uno dice, no, aquí en el DF, aquí sí le fue súper bien. Pues no es cierto, aquí es donde peor le fue. Comparado con el 2006, este fue el lugar donde peor le fue a López Obrador en el DF. ¿Y dónde está el voto de los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes en todo esto? Yo no sé, a lo mejor aquí hay gente que votó por primera vez, ¿no? Yo no, yo todo. Pero seguro que aquí hay gente que votó por primera vez. Yo tengo 2 hijos mayores de 18 años y ellos estaban felices de votar. Votaron por López Obrador, al menos eso me dijeron, a lo mejor me engañaron. No les pedí su foto y les di lana, no votaron. Yo les compré su voto y no sé. Entonces no sé dónde están los jóvenes. Tienen 0 impacto los jóvenes. Los jóvenes quiere decir que el número de viejos que votamos por López Obrador hace 6 años y que no votamos por López Obrador ahora es enorme, porque el hueco lo tuvieron que haber llenado los jóvenes. Es la única manera de explicar. El DF pasó algo muy extraño. Bueno, estos son números. Déjenme tomar unos minutos más, un poquito más, simplemente para, en mi opinión, entre otras cosas, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué nos indica todo esto que pasó acá? Esta votación de que subieron en 16 millones el número de votantes del 2006 a 2012 y que el PRI ganó 4 millones de votos más de esos 6. Y, a ver, o sea, uno puede pasarse horas viendo gráficas, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos. Y yo lo he visto esto distrito por distrito, no los voy a poner gráficas con miles de rayitas allí.
Pero, por ejemplo, Chiapas es el lugar, dije muchas veces Chiapas, porque es el lugar más escandaloso que hay. En Chiapas hubo distritos que el número de votantes no urbanos sobrepasó al número de personas que viven en el lugar. Así, el doble. Y los chiapanecos, con todo respeto, yo viví en Chiapas, tengo familiares chiapanecos, yo viví de niño en Tuxtla Gutiérrez, y yo recuerdo muy bien, y conocí mucha gente, chamulas, lacandones. La Sierra Lacandona les entró el espíritu cívico más grande que puede haber, y votaron el 80-90% de los probables votantes. Pero ahí les va, bien interesante, porque votaron por Peña Nieto, pero no por el PRI, votaron por el Partido Verde. Claro, porque viven en la selva, ¿no? Y el Partido Verde, pues es el partido ecologista, hay que votar por el Partido Verde, ¿no? Por supuesto, el gobernador es del Partido Verde, ¿no? Sí. Entonces, esto es una especulación, pero creo que, y es cosa de escarbarle más, y si alguien por ahí un día se puede robar, no la lista nominal, sino los nombres de las personas, hay que ir a buscar a las personas. Mi opinión es que las personas no existen. O sea que hay un montonal de votantes que el IFE sabe que no están, los tiene, siempre los ha tenido, del orden de 5 millones, y simplemente no existen. Y entonces inflaron pueblitos que tenían 10,000 votantes, ahora tuvieron 30,000 votantes, cuando la población probablemente es de 15,000 personas en total. ¿Sí? Esas personas no están. Yo no puedo creer, ¿verdad?, que todos estos compañeros lacandones o chamulas puedan a pararse tempranito en la mañana, como en ningún lugar, ¿no? Así, vaya, o sea, yo voté por aquí cerca, porque les digo que vivo en la Jusco, aunque todavía mi dirección estaba en Villa Olímpica, y son de los lugares más ricos que hay en el país, ¿no? Por aquí cerquita, al otro lado de Perisur. No llegaron a ese número de... el fervor cívico fue menor aquí que en la selva lacandona. Entonces, yo diría, oye, ¿por qué hablas más de los lacandones? No, caray, porque hace 6 años fue la mitad. Porque fue la mitad hace 6 años. Y entonces, ¿qué es lo que especulamos? Que la lista nominal está inflada, la reseccionalizada puso un montón de votantes en los lugares precisos que no existen, las actas se llenaron, pero ya aprendieron un montón, no nada más se llena el acta. Aquí lo que digo aquí abajo no se alcanzan a ver. Aquí hubo compra, coacción de votos y urnas embarazadas, pero como estamos en el siglo XXI, los embarazos se planean, ¿no? Los embarazos no son... No, el embarazo se planea. Entonces la urna la embarazaron, pero la embarazaron junto con la lista nominal y con las actas. Si ustedes van y abren los paquetes electorales, estoy seguro que ahí están los papelitos, ¿no?, tachados, ¿no? Sí. Lo hicieron, o sea, el fraude se prepara bien. Pero yo creo que esos Chiapas, que es el lugar más escandaloso, de veras, es una cosa, yo no soy el único, hay gente que está dedicando a estudiar Chiapas porque es de risa lo que ocurrió en Chiapas. Abusaron de este fraude, ¿no? Por supuesto que no fue a votar tanta gente, pero no nada más Chiapas, Veracruz, Michoacán, los estados, todo el corredor, no digo que le llama el corredor narco, ¿no? Toda la parte de Durango, por allí, Sinaloa, hay todo un pedazo, hay toda una franja. Que se puede ver cómo estuvo el voto allí hubo un montón de trampas. Entonces, ¿qué hubo? Hubo este fraude, hubo el fraude previo con las encuestas amañadas, el fraude con la televisión, por todos lados, pero en mi opinión, juega una parte bien importante. No podemos saber cuántos son, pero quizá uno puede especular, y quizá de estos 2.800.000 votos, al menos 2 millones, y nos estamos quedando cortos, no existen. Son votos falsos, ¿sí?, puestos, acomodados. ¿Y cómo le hago? Pues tengo que tener previamente una lista nominal de este tamaño, porque si no la tengo, ¿de dónde los voy a sacar? Si la han subido bien, no hubieran podido hacerlo. Entonces se prepararon. El IFE, a ver si yo salgo de aquí, estoy muy cerca del IFE, realmente un tiro o algo, pero el IFE es parte integral, en mi opinión, del fraude. Y el fraude se preparó con mucha calma por 6 años. Y ahorita están preparando desde el 2012, en serio. Estoy seguro que ya hay gente ahorita pensando, ching, ya nos quemamos el tiro de las encuestas, ya nos quemamos el tiro de las tarjetas, ya nos quemamos un montón de cosas. Ahora hay que buscarles por dónde le vamos a entrar. Lo último es especulación mía, pero estos sí son datos duros. Y bueno, creo que con esto termino. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? ¿En algún lugar podría localizar lo que tú vienes trabajando? Sí. Bueno, para a ver. hacer la divulgación. Que si esto está en algún lugar. Para divulgarlo. Bueno, esta plática te la paso y la distribuyes. Esta es pública. Se supone que tenemos un compromiso. Hubo un coloquio la semana pasada en que muchos colegas hablamos de cosas por el estilo. Y vamos a escribir un librito con estas cuestiones que están acá. Pero tu pregunta me sirve para abundar en algo. Yo solamente les presenté hoy estado por estado, y ya es pesado ver tantos datos. Y yo, por el IFE, tenemos distrito por distrito, pero tenemos los datos del INEGI, municipio por municipio. Entonces lo que hay que hacer, y a ver si alguien por aquí se anima, y yo tengo las herramientas para hacerlo, y luego cruzarlo con cuestiones más sociales, que es otro punto más para allá, es de veras desmenuzar la lista nominal del IFE y compararla con el INEGI municipio por municipio, distrito por distrito. Les decía que los distritos están bien definidos geográficamente y los municipios no cambian tampoco. Entonces se sabe perfectamente cada distrito qué municipio se involucra. Y el INEGI tiene datos de municipio por municipio, de cuántas personas hay en el 2000, en cada momento, ¿no? con sus censos. Entonces debemos comparar municipio por municipio, distrito por distrito. Y estoy seguro que podemos demostrar que hay pueblos que hay más gente en la lista nominal que mayores de 18 años, seguro, ¿no? ¿Sí? Y entonces esa parte falta y ojalá la podamos hacer. Pero esto está en esta manera ahorita, así como con esto, es lo que preguntabas, ¿no? Y te la paso y en menos de un mes, algo así, tengo compromiso de escribirlo, pues de escribir, no nada más en la presentación, sino y también se los pasamos, le decimos. Dos preguntas. Una, hay momentos en que ¿cómo dijiste? Reseccionaliza. ¿Se puede reseccionalizar sin ninguna regulación o sin ningún permiso para nadie? Es decir, el IFE puede reseccionalizar sin dar razones de por qué reseccionaliza. No sé los detalles, o sea, no es tan fácil. O sea, sí, fue todo un proyecto de depurar la lista. Es que hicieron dos cosas al mismo tiempo. Depuraron la lista nominal porque decían, ay, hay muchos muertos, hay mucha gente, muchos emigrados, etc. Entonces depuraron la lista, pero de 5 millones nada más le bajaron 1 en la depurada, se gastaron millones de pesos y nada más bajaron 1 millón la lista, nada más pudieron depurar en una, y creo que de ese 1.600.000 salieron del DF, si no me equivoco. Y luego después, como hubo todo esto, y como subió el país en 8 millones de potenciales votantes, entonces el IFE pide permiso y tienen todas estas juntas, tienen sus... y van y reseccionalizan. Y, o sea, sí está permitido por la ley. Entiendo que de urbano, cuando tú pasas de urbano a no urbano, ahí es donde puede colarse, ahí es donde puede uno filtrar una cantidad de gente que en realidad no votó. Ese es el punto de pasar las urbanas a no urbanas. Yo creo que puede ser hasta más sencillo. No es que, o sea, sí se inventaron nuevas secciones, pero otras las movieron nada más. No es que las hayan puesto nuevas, sino las mueves. Entonces dices, a la hora que las muevo, cuando estaba aquí tenía 200.000 votantes no urbanos, cuando la movía tiene 600.000. ¿Sí? Y la otra, como la moví, pues ahora tiene tantos. Y a la hora que haces las cuentas dice, oye, se tuvieron que haber vivido de aquí para allá, o sea, no hay de otra. Y eso no es cierto, estas migraciones las hubiera registrado el INEGI. Es que estos movimientos los tiene que tener registrados el INEGI. El INEGI dice, para todo propósito práctico, la proporción de habitantes que siguen viviendo en poblaciones de menos de 15.000 habitantes es la misma, no ha cambiado en 6 años. En proporción subió, porque el país subió en no sé cuántos millones en estos años. Pero para el IFE, al INEGI, se ve igual. Y el IFE no. El IFE al moverlas, resulta ser que ahora estaba aquí, ahora la movió para allá y cuando la movió ya le salieron más. Porque dice, no, es que ahora tomamos las colonias de allá, o sea... Y esto es de microscopio, tienes que irte a ver casilla por casilla, y es de locos, ¿no? 143.000, ¿sí? Y hubo gente que intentó cruzar con 2006 y decía, no se puede, porque están reseccionalizadas, tú no puedes comparar. ¿Sí? Lo que sí puedes hacer
El IFE te dice dónde están. Entonces es de locos ir a decir dónde están, en qué municipio, y aventarte la chamba de localizarlas geográficamente a las 143,000 en todo el país y verla una por una. O sea, no está fácil. Es una chamba bien dura, pero que hay que hacer, ¿sí? Yo creo que hay que hacerla porque hay que demostrar y al IFE que aquí hay algo que tiene que explicarnos bien. Y claro, son bien arrogantes. Nosotros les pedimos explicaciones y no nos contestan a fulano de tal. Dicen, hay unos ciudadanos preocupados con esto y traen una cátedra con una arrogancia total, como si estuvieran hablando a tarados, ¿no? Así como dicen, mire, nosotros sabemos lo que hacemos, ustedes no, y aquí está la explicación, pero no te explica bien a bien, no te lo explica nada. Estoy muy frustrado. Una pregunta, tú decías que gente de la UNAM también no estaba como muy ad hoc o estaba en contra de lo que ustedes estaban haciendo, ¿no? Sí. Por la información que estaban haciendo. Esa sería una pregunta. ¿Y cuál es tu opinión? O sea, la pregunta sería ¿qué concretamente les han dado algún argumento, digamos, teórico en cuanto a información para decir es que ustedes están equivocados por lo que dicen? Y la segunda es, ¿qué opinión tienes tú de que José Waldenberg dice que no es posible que haya habido todo un conjunto de complot al mismo tiempo y que todos se hayan puesto de acuerdo para que hubiera un fraude? Bueno, con respecto a la primera pregunta, la pregunta era si qué nos dicen nuestros grupos detractores, ¿no? Y eso es bien interesante, porque, y aquí sí, el pleito aquí hay un pleito hasta de profesiones, ¿no? Y aquí sí me jacto, ¿no? Nuestra profesión, cuando alegamos, y por eso somos diferentes, ¿no? Cuando alegamos, no se valen las anécdotas. O sea, si tú me dices que esto está mal, me tienes que dar números para convencerme por qué está mal mi argumento, y al final, no debe ser de opinión. O sea, esa es nuestra filosofía, ¿no? Nosotros queremos alejarnos lo más posible de lo que yo creo que es y no de lo que es, porque para eso son las ciencias exactas, que no son exactas. Pero nuestros pleitos son con números, y todas las personas que nos critican nos critican con puras anécdotas. Por ejemplo, hace 6 años Javier Aparicio, que sigue también, él es del CIDE, él nos criticó muy fuerte porque nosotros habíamos dicho que había habido un fraude de otra naturaleza que se volvió a hacer ahora, pero no quiero entrar en eso. En la parte electrónica volvieron a manipular la parte electrónica, por supuesto. Y entonces la legata de él nos decía, no, es que ustedes no saben, es que México es urbano y no urbano. Y yo dije, caray, yo no sabía eso, ¿no? Entonces fui y me puse a estudiar, y resulta ser que las irregularidades son idénticas en la parte urbana y no urbana. Y entonces uno les contesta y entonces se quedan callados. O sea, hay otro colega aquí de la UNAM que nos critica, pero con pura anécdota. O sea, no nos critica diciendo, a ver, mira, tu análisis fulano está mal por esto, por esto, por esto, por esto. No, nos dice, no, es que ustedes no saben, y es que el México es muy complicado, y además están las tribus y los políticos, y entonces te marean con eso, ¿no? Yo digo, está bien, pero dame un poquito de datos. Entonces es parte del problema de la bronca que tenemos, que no hablamos el mismo lenguaje. Y la otra pregunta era sobre José Waldenberg, que dice José Waldenberg. A ver, yo no conozco a José Waldenberg, pero él creó el IFE en gran medida, ¿no? Y el PREP y todo esto. Y yo creo que él es como su niño chiquito, ¿no? Entonces, esa es una opinión muy mala onda de mi parte, pero yo creo que él le duele, porque cuando resulta ser que creemos, habría que analizarla con detalle, que la elección de 2000 sí fue limpia. Hay una creencia generalizada que en 2000 Fox sí ganó de a de veras y no hubo cochinadas. Bueno, sí hubo, pero chiquitas, ¿no? O sea, no ganó por fraude Fox. Y entonces fue el gran triunfo de la democracia, ¿verdad? De que finalmente, una vez que tenemos un instituto como el IFE y gente preocupada, y los mexicanos ya somos demócratas y bla, 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 ahí está, ganó Fox como se debía de ganar. Y Waldenberg estaba atrás de todo esto. Entonces Waldenberg dejó esto limpio, y él pasa a la historia como alguien que deja un mecanismo y deja un organismo que funciona. Pero 2006 y 2012 es una regresión peor que 94, ¿vale?
porque en 94 el fraude era torpe, era descarado. Yo tengo conocidos que estuvieron en 94, me platicaron cómo hicieron el fraude aquí, ¿dónde está el GIF? Aquí, ¿no? Aquí está para acá. ¿Cómo lo hicieron? Él lo vio, él de primera mano vio cómo estuvo. Y eso que no necesitaban hacer fraude porque no había competidores, pero era importante hacer el fraude para que se viera que todo el mundo quería Cedillo, ¿sí? En el 94. Pero ahorita está peor, o sea, estamos peor que en 94. Entonces yo creo que Waldenberg siente feo ver que su creación, que fue maravillosa en 2000, se le hace imposible que esto ocurra, ¿no? Yo creo que ahí está Soriana, ahí está Monex, está todo. ¿Alguien más? Muchas gracias.